Repasamos los números del día que tienen números récord para un fin de semana. Ahí también justamente 21.220 contagios en las últimas 24 horas. Y 298 personas fallecidas, un número realmente muy alto para un fin de semana. Vamos con los acumulados. Hasta el momento del inicio de la pandemia, 2.845.872 personas contrajeron la enfermedad. Y superando el umbral ya de los 61.000 los fallecimientos, con este número total, 61.474. El número de recuperados, 2.496.277. De esta manera, la provincia de Buenos Aires vuelve, junto con la ciudad de Buenos Aires, a tener la mayor cantidad justamente de contagios registrados en las últimas horas, seguido por las grandes urbes, por los grandes conglomerados urbanos, como por ejemplo Santa Fe con 1.777 contagios, Córdoba con 1.195, San Luis con 771 y la provincia de Mendoza con 730 contagios. Hay quienes aseguran que las medidas de restricción deberán seguir a partir del 30 de abril, que es fecha en que finaliza las órdenes dictadas por el decreto de necesidad y urgencia, el transporte público, la circulación, algunos de los puntos para extremar medidas. La palabra de un especialista, del doctor Hefner. La curva de contagios tiende a aplanarse, pero sigue siendo altísima. Un mes atrás comenzó un crecimiento impresionante de la curva de contagios y pasamos de 6.000, 7.000 a 20 y pico de mil casos, muy preocupante, y seguimos en un nivel muy alto, entre 25.000 y 30.000 por día, pero es verdad que se ha achatado. Eso es una buena noticia, pero hay que tomarlo entre comillas como buena noticia, porque sigue siendo un nivel extremadamente alto y el sistema de salud con ese nivel no resiste 2 semanas más. Se han activado ya protocolos de los comités de ética, por si se plantea la situación muy posible en las próximas semanas, que se tenga que decidir sobre la base de que no alcancen los respiradores a quién intubar y a quién no intubar. Es decir, seguimos en una situación realmente crítica. No se descarta una cuarentena plena por poco tiempo. Quizás tengamos que ir a la cuarentena estricta por 2 semanas, ordenar un poco los tantos y ver después cómo empezamos a liberar. Pero no podemos seguir con un nivel de 25.000 o 3.000 infectados por día y no podemos seguir con un nivel de fallecimientos que los últimos 2 días ha superado los 500. Vamos a ver el panorama de la pandemia desde el inicio. A ver. Claro que sí, escuchábamos al doctor diciendo no podemos seguir de esta manera, pero a ver, en esta torta, así se denomina cuando hablamos de gráficos y tratamos de esta manera de ser lo más prácticos posible en cuanto a los números, ¿no? El 91,7% de las personas que tuvo COVID afortunadamente se recuperó. El 6,03% están cursando la enfermedad desde el inicio de los 2.800.000 y pico que hay de infectados desde marzo del año pasado. Y esta pequeña porción, 2,27%, son la cantidad de fallecidos hasta el momento. Esos 61.000 personas, 61.000 contagios que lamentablemente perdieron la vida por la enfermedad. Ahora seguimos viendo algunos de los datos que nos permiten... A ver, acá se da una curiosidad, porque en el mundo el porcentaje marca que hay mayor cantidad de hombres que se contagian de la enfermedad en el total. En Argentina casi hay una paridad, pero una pequeña porción que le da un mayor número de infectados en el género femenino. Claro, tiene que ver con la densidad poblacional y con la cantidad de mujeres que a nivel poblacional tiene la Argentina, que es superior a la cantidad de hombres. Por eso esta pequeña diferencia que vemos entre uno y otro en género. Este es interesante, este gráfico, porque vos habrás visto que en los últimos días se han generado una gran cantidad de decesos. Eso no habla de una mayor mortalidad de la enfermedad, sino que el proceso donde hay mayor cantidad de personas infectadas, obviamente decae en una mayor cantidad de fallecidos, pero no por mayor letalidad. Y acá vemos, fíjate vos, en blanco tenemos la curva de contagios y en gris, en rayadito, tenemos la tasa de letalidad, es la cantidad de personas que fallece dentro del total de personas que ha contraído la enfermedad. Vemos que sigue estando ahí en el orden del 2%. Y dentro de esta placa que compartimos junto con ustedes en casa, vemos justamente el paso del tiempo, ¿no? Lo cronológico de lo que ha sido el desarrollo en la cantidad de contagios y de fallecidos. Desde, aquí vemos, abril del 2020 hasta mayo de 2021, donde ambas curvas han crecido.
Bien, a ver, las restricciones, la circulación se cumplen, bueno, ya varios días desde el inicio de la imposibilidad de que los comercios gastronómicos abran después de las 20 horas. Claro que sí, hasta las 19 todos los comercios pueden estar abiertos. Luego de ese horario, la gastronomía es a través del delivery, ¿no? De llamar, pedir y que lo traigan. Pero para ver cómo se está desarrollando este segundo fin de semana de restricciones, vamos a la calle. Flor Rodríguez, ¿cómo anda, Florcita? ¿Dónde estás? Hola Ale, hola Silvia, sí, Armenia y Costa Rica, una zona emblemática de la ciudad de Buenos Aires, una zona llena de bares y de comercios, donde, miren, este sábado atípico, hay muy poca gente caminando aquí. Los locales gastronómicos y los comercios también de todos los rubros en general cerraron sus puertas a las 19 y, como decías Silvia recién, solo bajo la modalidad delivery pueden trabajar. Recordemos también que las mesas estaban ubicadas en la vereda porque en el interior de los lugares no pueden recibir gente. Lo que vemos ahora es un panorama así desolador. Hoy un sábado que la verdad que es muy poco creíble, y las personas que circulan en su gran mayoría con los tapabocas, pero lo que no vemos es gran cantidad de controles. No vemos agentes de la ciudad de Buenos Aires controlando que los comercios hayan cerrado. Recordemos también que hay multas muy altas y hasta en algunos casos puede implementarse el artículo 205 del Código Penal, que implica penas de 6 meses a 2 años para todas aquellas personas que atenten contra la salud pública en medio de una pandemia, o sea, que violen este DNU impuesto por el gobierno nacional que rige hasta el 30 de abril. Pero ahora vemos este panorama. Hoy, durante la tarde, el panorama aquí era absolutamente diferente. Los locales gastronómicos tenían, como decía recién, las mesas en la vereda, pero la distancia entre las mesas era muy poca. Y la verdad que la gente que circulaba, en su gran mayoría lo hacía sin tapaboca. Y cuando la gente estaba comiendo, que las mesas estaban bastante cerca, se bajaba el tapaboca y luego, para hacer la llamada sobremesa, no se lo volvía a colocar para, tratar de no diseminar el virus en caso de estar contagiado o tomar cierta cautela. Flor, la semana pasada, sí. Estamos viendo contraste justamente en este momento de este panorama ahí desolador, algún taxi que pasa, pero bueno, este lugar que obviamente es un epicentro de la noche porteña, no hay nadie. Y lo que pasaba durante la tarde, ¿no? Ese cambio también de costumbres que buscan los comerciantes para que la gente ocupe las mesas en otro momento del día. Sí, claro, decíamos, hoy a la tarde era un sábado típico, no se notaba que estábamos en el medio de una pandemia y no se reflejaba que estamos en una segunda ola que afecta a la Argentina de manera exponencial, y que la semana pasada hemos tenido casos que rondaron los 27.000 todos los días, y también una cifra de muertos que ascendió a los 500. En plena pandemia, aquí hoy a la tarde no había controles lo suficientes, había muy pocos controles, había muy poquitos agentes de la ciudad de Buenos Aires que le decían a la gente que mantenga la distancia, porque en los locales también había filas en la vereda donde la gente tenía que estar a una distancia de 1,5 metros o 2 para no estar todos juntas esperando su turno, porque la mayoría de los comercios también están trabajando con reservas, ¿sí? Una reserva que dura 1 hora y media, en donde las personas se pueden sentar, consumir, y a la 1 hora y media tienen que liberar ese turno. Flor, estamos viendo las imágenes que reunió el equipo durante esta tarde, bien como decías, no hay una distancia ni siquiera de 1,5 metros entre una mesa y la otra, es decir, que la burbuja que puede ser de parte de una eso. Y la situación, claro, la verdad, es que llamó demasiado la atención, porque en medio de esta pandemia nos llamaba la atención el tema de los controles, nos llamaba la atención que no hubiera efectivos de la ciudad de Buenos Aires, cuando aquí se sabe que la curva de contagios no descendió. Y además hemos recorrido muchos hospitales de diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires, en donde nos contaban que la capacidad, por ejemplo, en el Hospital Tornú, de 19 camas de terapia intensiva y terapia intermedia, estaban ocupadas, o sea, estaban al 100% según denunciaban los trabajadores. Entonces no se entiende cómo, con todas las camas y con pacientes que deambulan de centro de salud a centro de salud sin encontrar un lugar, aquí en este epicentro de la ciudad de Buenos Aires, un lugar tan concurrido, no se implementan los controles suficientes como para que la gente no se aglomere y todo sea un descontrol. Flor, muchísimas gracias. Vamos a volver contigo en un ratito nada más para, seguir viendo, ¿no?, este cumplimiento de las restricciones, que por ahora, por lo que se ve, sin gente en la calle, pero sin demasiado control de parte de las fuerzas de seguridad. En un ratito volvemos.